Estamos en la gran apertura de nuestro Congreso Diocesano de Pentecostés. Y la liturgia es bellísima. Nos prepara para este fin de semana. Ubiquémonos en la experiencia cuando Jesús habla en Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Recuerden cómo cada uno de los discípulos iba mencionando nombres: Elías, Jeremías, Juan el Bautista, otro profeta. Y luego dice Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bendito Pedro, responde Jesús. Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Tú eres la piedra, Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia. Tremenda misión que Jesús le da a Pedro. Lo está nombrando el primer papa. Ese es Pedro, el hombre inspirado por el Espíritu y que habla de las maravillas de la identidad de Jesús. Luego de ahí suben al monte Tabor, donde Cristo se transfiguró, y Cristo se manifiesta gloriosamente. Y tenemos aquella frase de Pedro: qué bueno es estar aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Qué bueno, Señor, es estar aquí, gloria a tu nombre. Sigue la narración. Todos estos pasajes que le estoy mencionando vienen consecutivamente colocados en la Biblia. Luego dice Jesús: vamos a Jerusalén, porque ahí tendré que ser entregado a mano de los hombres y me crucificarán. Pedro le dice: jamás permitiré que te coloquen un dedo encima, no vayas para Jerusalén. Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, mas no piensas como Dios. Qué curioso, el hombre del Espíritu, Pedro, que habló por el Espíritu y definió la identidad de Cristo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora vemos a un Pedro conducido por el espíritu, el demonio, que le dice: quédate aquí, no vayas a Jerusalén. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué vemos a un Pedro lleno de Espíritu Santo y al instante un Pedro lleno del espíritu de Satanás? Luego siguen mencionando los evangelios y nos presentan al Pedro en la última cena, donde Jesús anuncia que hay un traidor y que lo van a tomar prisionero y lo van a llevar a la cruz. Pedro dice: jamás, yo me hago matar y yo no te dejaré solo. Jesús le dice: Pedro, cuando haya cantado el gallo me habrás ya negado 3 veces. Llega la escena de la madrugada, donde realmente han tomado prisionero a Jesús, y Pedro niega a Jesús, canta el gallo, y la mirada de Cristo y de Pedro se encontraron. Pedro recordó las palabras de Jesús. ¿Dónde está el Pedro fuerte? ¿Dónde está el Pedro que en el huerto de los olivos le cortó la oreja a Malco, al soldado, para defender a Jesús? Ahora vemos a un Pedro con miedo, niega a Jesús. Pero si es el Papa, pero si es el vicario de Cristo aquí en la tierra, Cristo lo nombró la piedra.
Porque Pedro ahora se ha dejado contaminar el corazón. Hay una sola respuesta, y es que Pedro encierra la debilidad de todos los seres humanos. Pedro es igual a usted y a mí, hoy llenos de Espíritu Santo, pero mañana estamos posiblemente conducidos por las fuerzas del mal. Mi corazón se contamina, mi corazón se oscurece, porque me dejo conducir por el espíritu de Satanás. Mi profunda debilidad, mis profundos pecados hacen que yo tambalee y niegue la gracia de Dios. Pero ahora nos encontramos en este evangelio del día de hoy, y están a la madrugada en una hoguera. Jesús los invita a ellos a comer, y en medio de las brasas Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. 3 veces le hace la misma pregunta, y Pedro en las 3 le responde: sí, te quiero. Hermanos, ahí en esa escena del día de hoy está ratificando Jesucristo al Pedro que lo ha negado. Le está entregando las llaves del reino de los cielos. Pedro, mi propuesta sigue en pie. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. Y tú eres Pedro, y sobre ti edifica la iglesia. En esa triple acción de Cristo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, le está ratificando que tú eres el primer papa, Pedro. Mi promesa sigue igual. Aunque me hayas negado, mi promesa sigue firme. Yo no cambio de parecer. Soy el mismo ayer, hoy, siempre. Y si en Cesarea de Filipo te prometí y te elegí como aquel donde estará concentrado el gobierno de la iglesia, sigo en pie. Aunque me hayas negado, aunque me hayas prometido fidelidad, y aunque me hayas dejado abandonado, aquí, Pedro, sigue mi fidelidad. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Significa, hermanos, que frente a la debilidad del hombre está la eterna misericordia de Dios. Frente a la profunda y enorme circunstancia de flaqueza y de pecado del ser humano, se abre el mar infinito de misericordia de Dios, que en medio de mi debilidad muestra su gloria y su poder, para que ni usted, ni yo, ni nadie se gloríe de sí mismo. Esto es para poder entender que mi vida siempre está en continuo proceso de caída. Mi vida es de debilidad, pero aquí hay uno más fuerte que la de la debilidad, más fuerte que el pecado, y se llama Jesucristo el Señor, que aunque tenga que pasar por los valles oscuros de la vida, aunque tenga que sufrir la inclemencia y las injusticias, los grandes dardos de Satanás, Jesucristo permanece fiel. Jesucristo permanece como siempre ha sido, y Él no cambia de parecer contigo. Dios no cambia de parecer con nadie. Él lo que ha prometido lo lleva a feliz término. Aunque el hombre quiera entorpecer los planes de Dios, lo que es de Dios siempre llegará a feliz término.
aunque hayan tropiezos, aunque haya debilidad humana, Dios sigue asistiendo a su iglesia. Dios sigue cuidando a su iglesia. Dios sigue manifestando su amor al creyente, al ser humano. Usted es de Dios. Usted le pertenece a Dios. Somos propiedad del Señor. Y Él que nos ha elegido, Él que te ha llamado a ser servidor, no te dejará solo. Brindará las herramientas para que sigas cumpliendo y viviendo la misión que Dios te encomienda. Pedro es débil, Pedro se equivoca, Pedro es terco, Pedro es un hombre primario, Pedro es un hombre imperfecto, pero ahí se glorifica el Jesús. Sobre esa imperfección está ratificada la promesa del primer Papa en la iglesia. En esa debilidad Dios muestra su poder. Por eso, en la boca de un cristiano católico no puede existir la palabra no puedo servir. En la boca de un cristiano católico no puede existir el miedo, las palabras de tensión y angustia, porque lo que es de Dios siempre llegará a feliz término. Aunque usted humanamente no pueda, Dios sí lo puede. Y esto es para recordarnos que sin Él no podemos hacer nada. Y es para recordarnos que la obra es de Dios y no nuestra. Por tanto, aquí nadie se puede gloriar si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene el poder y la potestad para decir: por mis propias fuerzas se logra todo. Mentiras. Es exclusivamente por el poder de Dios. Tu hogar, tu familia, tus proyectos, tus planes pastorales tienen sentido y se realizarán porque son de Dios. Se realizarán porque ahí está Dios interviniendo. Tus planes, tus sueños se realizarán en el querer de Dios. Por tanto, aunque tenga deficiencias, aunque tenga debilidades y aunque esté revestido de miseria y de pecado, recordemos la palabra de San Pablo cuando dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Pero iluminados por este evangelio, entendemos entonces cómo la figura de la Santísima Virgen María tiene demasiado sentido. Podemos mirar a Pedro y a María y encontramos en estas dos criaturas, obvio, grandes diferencias. El Pedro tímido, el Pedro cobarde, el Pedro que niega a Jesús frente al sí de la Santísima Virgen María. Aunque Pedro hubiese negado a Jesús, aunque Pedro no le hubiese dicho en el momento: sí, Jesús, me voy contigo a la cruz, está por lo menos el sí de otra criatura, que es aquella que por la cual nos ha entrado esa bendición de la salvación, debido en que ella con su sí se encarna Cristo y Cristo libera y redime la humanidad. Si por la negación de Pedro encontramos que Jesús fue humillado, abandonado, y Jesús quedó solo, por el sí de María, aunque fue antecedente a la negación de Pedro, tenemos por tanto una primera criatura que sí le dijo sí a Dios. Por lo tanto, tenemos una que con su sí ya nos ha alcanzado la mano de Jesús. Aunque Pedro, el primer papa, negó a Jesús, tenemos a María
que con su sí mantiene y permanece fiel con la iglesia. Aunque el Papa, aunque los obispos, aunque los sacerdotes, los laicos, religiosos y religiosas, con nuestra vida lleguemos a negar lo de Dios, sale en defensa nuestra Madre del Cielo, porque su presencia es el fiat, sí a Dios. Y su sí nos recuerda que sí se puede, que sí podemos vencer en el nombre de Jesús por el poder de la intercesión de María. Y aunque haya flaqueza, aunque haya pecado en nosotros, hay una criatura pura, hay una criatura inmaculada, hay una criatura santa, purísima, y es la Santísima Virgen María, que precede la iglesia, que va delante de la iglesia, que es madre de la iglesia, esposa del Espíritu, la llena de gracia por excelencia, la que Jaritomene. Y en ella, al verla, al contemplarla, los cristianos católicos que no somos huérfanos de madre, sino que la tenemos a ella, sentimos el gozo de una iglesia viva en María, nuestra madre, que camina delante de nuestra historia, y que delante de ella está la frase: sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Por eso entendemos, y entendieron los santos de nuestra iglesia, que aún en medio de mi debilidad tengo la imagen de María. María sufrió, María padeció fuerte la pasión de su hijo. María experimenta la situación de tener que salir desterrada, huyendo porque iban a matar a su niño Herodes. María tiene una gran responsabilidad y sufre María, pero su sí y su convicción en el Señor la mantiene firme. Por eso, cuando nos sentimos en decadencia, cuando nos sentimos que las fuerzas nuestras se acaban, simplemente miro a María y puedo encontrar en ella la fuerza que me está haciendo falta. Encuentro la esperanza. Si María puede, yo también puedo. Por ese sí de María entra la salvación. Yo le digo al Señor: no puedo, pero viendo a tu madre digo: sí, Señor, henme aquí, envíame a mí, utilízame con mis debilidades, con mis tristezas, con mis deficiencias. Pero viendo a María encuentro fuerza, dinamismo, porque María me muestra el amor de Dios, me muestra que sí se puede y que Satanás ha sido vencido. La Santísima Virgen María le aplasta la cabeza a la serpiente infernal y nos protege y defiende y nos sostiene, y más aún nos lleva a las manos de Jesús. Qué grande son los católicos, porque tenemos la Santísima Virgen María. Los católicos son grandes, somos grandes. Tenemos la Santa Eucaristía y tenemos a la Santísima Virgen María. Qué hermosa iglesia católica la que tenemos. Bendita la iglesia de Cristo, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo entonces facultará a Pedro en Pentecostés. María en la Anunciación fue llena del Espíritu. María en la cruz, llena del Espíritu, soporta con paciencia la pasión de su Hijo. Y María en Pentecostés, reunida con los discípulos, nace la iglesia. Ahí está la Santísima Virgen María. Por eso este evangelio de hoy, y que esta sencilla homilía pueda ayudarnos a preparar este fin de semana, a abrirnos para la acción poderosa del Espíritu. Que lo siento, que este fin de semana será distinto a los otros congresos. Será nuevo, porque aquí una vez más se renovará la iglesia y habrá un gran Pentecostés, no solo aquí, sino en Colón
y Colón adorará al Señor. Y yo creo y tengo esperanza en el Señor que Colón se transforma, se renueva por los católicos que hay en ellos, por los católicos ungidos por el Espíritu, que caminan fielmente, que le sirven al Señor y que se sienten gozosos y alegres de decir: soy católico para la gloria del Señor. Amén.